Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 27 de mayo, lunes de la octava semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes iniciamos la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo, porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. San Pedro inicia su carta con una aclamación que es verdaderamente preciosa. Después de hacer el saludo propio de la carta, ¿qué es lo que comienza a decir? Bendito sea Dios. Bendecir la grandeza de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer celebrábamos ese misterio de la Santísima Trinidad, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y fíjate cómo San Pedro, al escribir, ¿qué es lo que dice? ¿Padre de quién? De su Hijo que se hizo hombre, Jesús el Cristo. Jesús el Mesías, Jesús el Salvador. Él es el Padre y por su gran misericordia es bendecido. ¿Por qué esa gran misericordia? Porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva. ¿Qué nos está diciendo entonces San Pedro? Una cosa muy sencilla, el fundamento de nuestra fe. Dios Padre ha enviado a su Hijo al mundo, Jesús. Quien reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, participa entonces de la misericordia que ha tenido el Padre al enviarnos a su Hijo. ¿Para qué? Para renacer a la esperanza de una vida nueva. ¿Cómo renacemos a la esperanza de una vida nueva? A través del sacramento del bautizo. A través del sacramento del bautismo es que efectivamente podemos renacer a esa nueva vida, a esa esperanza, a una vida que es nueva. ¿Por qué? Porque no nos pertenecía. La condición de hijos de Dios no es una condición natural en el ser humano. Nosotros por naturaleza somos hijos de nuestros padres, no de Dios. Es por la gracia de Dios a través del sacramento del bautismo que hemos recibido efectivamente esa dimensión, esa vida nueva, el poder llamar a Dios Abba, Padre, como leíamos el día de ayer. Y fíjate todavía más porque es precioso lo que sigue. Esa nueva vida no puede corromperse ni mancharse.
no puede corromperse ni mancharse. Una persona puede pensar, bueno, pero un bautizado puede pecar y puede manchar su alma. Sí, así es. Por supuesto, en la libertad del ser humano no significa que si hemos recibido el sacramento del bautizo, ya está, se acabó. Hemos sido bautizados y entonces automáticamente estamos salvados. Hemos sido salvados. Pero ahí es donde interviene nuestra libertad, nuestra decisión. Y vamos a decidir si seguimos el camino del Señor o no. Y por tanto podremos cometer pecados. Pero entonces, ¿cómo? Porque San Pedro está diciendo que no se puede corromper ni manchar esa vida nueva, no. ¿A qué me refiero? ¿A qué se está refiriendo San Pedro? A que la condición del bautizado no se altera. Yo no dejo de ser hijo de Dios porque he pecado. Esa condición que recibí en el bautismo la conservo siempre. La de hijo de Dios. Puedo ser un hijo de Dios pecador y puedo tener mi alma completamente manchada, pero jamás voy a cometer un pecado por el cual dejo de ser hijo de Dios. Podré pasar toda mi vida en pecado y morir en pecado e irme al infierno. Y me iré al infierno manteniendo la misma condición de hijo de Dios, porque esa condición no depende de mis actos, sino de la gracia de Dios. Por eso cuando tú escuchas a una persona que dice, yo quiero que me quiten el bautizo, lo siento, no se puede, no podemos quitar el bautismo. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Es una acción de Dios. Dios ha decidido hacerte hijo suyo y Dios no va para atrás en su palabra. Dios no dice hoy sí, mañana no. Lo que ha prometido lo cumple y lo cumple siempre. Tú eres mi hijo, punto. No hay más. No hay más. Pero yo soy libre. Sí, por supuesto, eres el libre de elegir lo que quieras y por eso serás el libre si sigues el camino o no, si pecas o no. Pero esa condición que nos ha regalado Dios y que depende de Él, no puede corromperse ni puede mancharse. ¿Qué es lo que nos tiene reservado como herencia? El cielo. Ustedes tienen fe en Dios y Él los protege con su poder. ¿Para qué? Para que alcancen la salvación que les tiene preparado y que les revelará el último día. El camino del cristiano, por tanto, ¿cuál es? El haber recibido esta misericordia de Dios, el haber recibido esta condición de hijos de Dios para ser herederos del cielo. Fíjate cómo San Pedro lo que está haciendo es marcándonos el camino desde el bautismo a la salvación. Desde el bautismo hasta la salvación. Eso es lo que está haciendo Pedro. Y qué importante es esto, ¿por qué? Porque nos hace ver el final del camino, aquello que siempre en la Lección Divina estamos recordando y meditando. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar en ningún momento de esa condición. ¿Cuál condición? La condición de que soy peregrino, de que estoy caminando hacia el cielo y que tengo que por eso siempre apuntar hacia la meta. Por este motivo, entonces alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco de adversidades. Sí, alégrense, pero es que estoy lleno de calamidades. Sí, pero recuerda que eres hijo de Dios, recuerda que ya eres heredero del reino, recuerda que todos los sufrimientos de este mundo van a pasar. Y entonces, ¿qué es lo importante? Que su fe sometida a la prueba sea hallada digna de alabanza, gloria y honor en la manifestación de Cristo. La fe de ustedes es preciosa, es más preciosa que el oro que se acrisola por el fuego. ¿Qué está diciendo? Aquello más valioso que hay en ustedes es justamente la fe. Justamente esa fe que les va a permitir alcanzar la salvación. Y si yo soy consciente de esto, bueno, entonces nada en este mundo me va a quitar la alegría. La alegría profunda y verdadera, la alegría de la salvación, no cualquier alegría. A Cristo ustedes no lo han visto y lo aman.
Y al creer en Él, ahora que no lo ven, se llenan de una alegría radiante e indescriptible. ¿Por qué? Seguros de alcanzar la salvación de sus almas. ¿Qué es la meta de la fe? Fíjate qué bonito cómo lo describe San Pedro. Esa es la meta de la fe. Lamentablemente muchas personas no lo tienen claro. Y uno les pregunta, yo les pregunto constantemente, ¿para qué crees? ¿Para ser mejor? ¿Para tener una mejor vida? ¿Para ayudar a los demás? Hermano mío, yo creo para llegar al cielo. Para llegar al cielo, esa es la meta de mi fe. Yo no creo para este mundo, yo creo para el mundo futuro. Viviré en este mundo con plena alegría y viviré en este mundo preocupado de las cosas de este mundo y ayudando a los demás, pero sobre todo con la meta bien clara y a mi vista. La meta es el cielo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Ya la semana pasada hablábamos sobre el tema de las riquezas y ver efectivamente cómo el Señor invita a no tener ese corazón pegado a las riquezas. Ahora vemos cómo entra en profundidad en este tema. ¿Qué ha ocurrido? Jesús estaba por el camino. Se acerca corriendo un hombre y fíjate en el acto piadoso que realiza. Se arrodilló ante él. ¿Ante quién debe arrodillarse el creyente? Solo ante Dios. Y entonces ese arrodillarse, ¿qué significa? Significa un acto de devoción profunda y esto va a ser manifestado todavía más. Fíjate lo que le dice este hombre: Maestro bueno. ¿Y cuál es la pregunta que tiene? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Mira cómo se une a la primera lectura que hicimos. ¿Qué nos ha marcado San Pedro? ¿Cuál es el camino de la fe? El camino de la fe es vivir la alegría de saber que vamos a llegar hacia la meta, que es la vida eterna. Y ahora le está preguntando este hombre a Jesús: bueno, pero ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué hace Jesús? Le pregunta en primer lugar: ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué significa? ¿Que Jesús no se considera bueno? Dice: nadie es bueno sino solo Dios.
¿Acaso Jesús en este momento está diciendo que Él no es Dios y que por tanto no debería decirle eso? No, todo el contrario. Todo el contrario. Lo que le está haciendo es justamente haciendo que reconozca por qué está realizando esta acción. Porque su fe lo ha llevado a reconocer en Jesús la divinidad. Y entonces está reconociendo en Jesús a Dios. En otras palabras, lo que está haciendo Jesús es diciéndole, mira, lo que ha hecho tu corazón es llevarte justamente al reconocimiento de que estás delante de mí. Te has arrodillado y me has llamado bueno, siendo que el bueno es Dios. Por tanto, recuerda esto para lo que viene después. Recuerda este acto de fe para que cuando yo te diga lo que te voy a decir, entiendas que viene de Dios. Y si viene de Dios, ¿qué tienes que hacer? Escucharlo y hacerle caso. Nadie es bueno sino solo Dios, y ya sabes tú los mandamientos. Y comienza a nombrar, pero fíjate bien, ¿qué es lo que omite en esta enumeración de mandamientos? Omite el Señor los 3 primeros mandamientos. Omite lo que es la esencia del primer mandamiento. Omite el amar a Dios sobre todas las cosas y va a enumerar solo los mandamientos destinados al prójimo. No matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, no cometer fraudes, honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué le dice este hombre? Maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con amor, que lo podemos traducir todavía más profundo y decir, Jesús lo miró y lo amó. ¿Qué quiere decir aquí el Evangelio? Que Jesús lo mira y reconoce que este hombre está diciendo la verdad, no está mintiendo, está diciendo la verdad. Perdón, está diciendo la verdad. Todo esto lo ha cumplido y por eso lo ama. Porque efectivamente ha dicho la verdad. Entonces solo una cosa te falta. ¿Y qué es lo que le falta? Poner a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo va a hacer para poner a Dios sobre todas las cosas? Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres. Con esto tendrás un tesoro en el cielo. Ya no te preocuparás de las riquezas de este mundo, ya no tendrás puesto el corazón en este mundo, habrás puesto tu corazón en el cielo, es decir, habrás puesto tu corazón en Dios, habrás decidido amar a Dios sobre todas las cosas. Después, ven y sígueme. Es una invitación seria. Es una invitación sumamente seria. Varias veces en el Evangelio nos encontramos con algunos que querían seguir a Jesús y Jesús no se los ha permitido. Esta es una invitación seria. A veces pensamos, ay, ¿por qué eligió a Judas? ¿Por qué eligió a no sé quién? Eligió a muchos más, pero no lo quisieron seguir. Este no lo quiso seguir. La invitación iba en serio. Tenía las condiciones para seguir a Jesús. ¿Con eso qué iba a hacer? Demostrar que ponía a Dios sobre todas las cosas. Y sin embargo, al oír estas palabras, el hombre se entristeció. ¿Qué nos decía San Pedro en la primera lectura? Que vivamos la alegría. La alegría que nos da la esperanza de saber que hemos recibido la misericordia de la salvación para la vida eterna. Pero este hombre se entristece, ¿por qué? Porque tiene miedo de perder sus muchos bienes. Es decir, que tiene su corazón puesto en las cosas del mundo. Y se fue a vivir la tristeza. Jesús, mirando a su alrededor, dice, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y se los vuelve a repetir porque los discípulos quedan sorprendidos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Qué quiere decir esto? Podemos entrar en la exégesis de esta frase, pero al final lo que interesa es saber que el Señor dice, es difícil. Es difícil que aquel que tiene su corazón puesto en las riquezas de este mundo, será muy difícil para quienes, para los que confían en las riquezas.
Ahí está el pecado. Tener la confianza puesta en las riquezas y no en Dios. Ellos se asombran todavía más y se preguntan, pero si esto es así, ¿quién puede salvarse? ¿Qué hay detrás de esta pregunta de los discípulos? Algo muy sencillo. Los judíos pensaban que en esta vida éramos premiados por Dios y por tanto si un hombre era rico, era bendecido por Dios y si era bendecido por Dios iba a ser salvado. Tenían esa falsa concepción. Por eso las bienaventuranzas del Señor lo que nos van a mostrar es que es falsa esa interpretación de la vida. Ay, no, yo he sido tan bendecido y entonces Dios me ama. Sí, pero puede ser que tú no lo ames a Él. El amor de Dios no significa que yo amo de vuelta. Y entonces preguntan, pero si es así, ¿quién podrá salvarse? No, la salvación no les pertenece a ustedes. Para ustedes eso es imposible. Tú por ti mismo no puedes salvarte. Es obra de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Qué importante recordar. Yo soy redimido, no me puedo autorredimir. Yo soy salvado, no me puedo autosalvar. Por eso nuestra fe está basada ¿en qué? En ese Salvador que ha enviado el Padre por su misericordia para darnos esa heredad del reino de los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.